tarde. Bien, bueno, soy Magda y como siempre vamos a respirar un poquito profundamente para recibir las enseñanzas que te voy a canalizar hoy en este café virtual. Respira y en esta pausa simplemente permítete recibir la información necesaria para tu evolución. Recuerda que siempre recibimos aquello que necesitamos en cada momento y que no es casualidad que hoy estés aquí escuchando este café virtual. Nerea nos dice que viene desde Punta Umbría, Huelva. Pues bienvenida. Bien, solo tienes que perdonar a una persona. ¿A quién? ¿Quién es esa persona que tenemos que perdonar? Pues es a nosotros mismos. Nosotros somos aquella persona que tenemos que perdonar. Y esto lo experimenté de una forma muy profunda cuando tuve el burnout, aquel estrés. Si os habéis leído mi primer libro, Crónicas de un Burnout, que lo encontráis en Amazon, pues tuve un momento de inflexión en el cual me di cuenta que toda esa situación que estaba viviendo realmente no era culpa del otro, sino que era mi propia, ni tampoco mi propia culpa, porque realmente no hay nadie que sea culpa, pero yo era la que estaba generando esa situación que me había llevado hasta ese punto de inflexión. Y recuerdo aquel momento estando en el sofá llorando y de repente me di cuenta que me tenía que perdonar por no haberme permitido vivir desde la fluidez, desde el disfrute y haber generado todo ese estrés en mi vida que me había llevado hasta ese punto de inflexión. Y es que cuando hablamos de perdonarnos a nosotros mismos, fijaros que no hablamos de decir, he hecho esto mal y me lo tengo que perdonar. O no, es que he hecho daño a esa persona y me lo tengo que perdonar. Sí, pero realmente la palabra perdonarnos a nosotros mismos lo que implica es darnos cuenta que somos dioses creadores, que el ser humano es un creador de realidad. Lo que significa ser un creador de realidad significa que en cada momento, en cada situación, en cada paso que tú estás dando, estás abriendo líneas de tiempo en las cuales estás creando la realidad externa. Entonces, cuando hay una experiencia en tu vida que necesitas perdonar, que te crea dolor, ¿vale? Que te crea dolor, vamos a ponerlo así, una experiencia en tu vida porque alguien te ha hecho algo o tú crees que te ha hecho algo y crees que tienes que perdonar, realmente el único que te tienes que perdonar eres tú por haber creado esa experiencia en el externo. Ahora lo vas a entender muy bien. Anthony de Melo dice en uno de sus libros, si lo comprendes todo, lo perdonas todo y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que en la realidad no tienes nada que perdonar, porque realmente no hay nada que perdonar. Lo único que hay es comprenderlo todo. Cuando empezamos a comprenderlo todo, nos damos cuenta que nosotros mismos hemos generado esa experiencia. ¿Para qué? Para evolucionar, para subir de octava de conciencia, ¿vale? Y esto lo vas a entender muy bien cuando te explique realmente qué es el perdón, ¿vale? El perdón es comprender la lógica de la experiencia que viene dada para que tomes conciencia. Y tu conciencia evolucione alineada a tu esencia. A ver, ¿qué es esto? Bien. Entender la lógica de la experiencia es eso que dice Anthony Di Mello,
si lo comprendo todo. Si lo comprendo todo, lo perdonas todo. Si tú comprendes la lógica del porqué de que alguien te esté atacando, entonces tomas conciencia, es decir, haces un clic en tu mente y dices, ah, wow, tomar conciencia significa ver el aprendizaje de ese ataque externo, que nunca es un ataque, tú lo percibes como un ataque, porque tu visión te hace percibir que esa persona está separada de ti. Y al percibir que esa persona está separada de ti, lo sientes como un ataque, entonces tienes que perdonar a alguien, ¿no? Pero al único que te tienes que perdonar es a ti mismo por no ver que no estás separado de la otra persona, por no ver ese gap. ¿Vale? El gap es como el espacio que te separa de la otra persona, por no percibir que realmente eso es una ilusión y la otra persona lo único que te está mostrando es la creación que tú con tus acciones, con tu energía, con tus emociones, con tus programas, con tus creencias, con tu identidad, estás manifestando cada vez que tú tomas una acción en tu día a día. ¿Vale? Entonces, el perdón es comprender esa lógica de la experiencia que viene dada para que tú tomes conciencia, para que hagas ese clic y entonces, ¿qué sucede? Que evolucionamos. ¿Hacia dónde? Hacia una identidad que está alineada a el aquí y el ahora, alineada a tu verdadera esencia. ¿Por qué? Porque el propósito del ser humano es darte cuenta que tú eres ese Dios creador, que tú tienes la responsabilidad de manifestar la experiencia que estás viviendo. Entonces, ¿qué te dice con esas experiencias externas? Te dice, hey, ¿estás creando algo que no te está gustando? Entonces hay algo que cambiar en ti. Y el perdón viene dado cuando tú ves que hay que estás viendo a la otra persona separada de ti y que realmente él simplemente es un mensajero de tu realidad para que tú te des cuenta que te tienes que perdonar, que no estás viendo el aprendizaje de la experiencia. Y aquí quiero meterte un cuento que hay en YouTube que se llama El cuento de la almita o algo así, bueno, si lo escuchas es precioso, ¿vale? Lo puedes poner en YouTube y lo vas a encontrar, pero realmente viene a decir algo así como que una almita va a pedirle a Dios, oye, yo quiero encarnar en la tierra, yo quiero bajar a la tierra, yo quiero experimentar qué es sentir culpa, y yo quiero experimentar qué es sentir tristeza, y yo quiero experimentar qué es sentir odio y qué es sentir felicidad. Y entonces Dios le dice, bueno, pues voy a necesitar a otras almas para que se decidan, ¿no? Te ayuden a que tú experimentes esas emociones. Y entonces vienen otras almas y le dicen, bueno, no te preocupes, yo te voy a enseñar a que percibas qué es el perdón, a que percibas qué es el amor, a que percibas qué es la culpa, a que percibas qué es el enfado, ¿no? Y entonces bajamos aquí a la tierra y todos nos olvidamos que un día decidimos que queríamos aprender eso. ¿Para qué? Para evolucionar, porque no podemos darnos cuenta que hemos aprendido algo hasta que lo hemos experimentado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque somos somos seres divinos viviendo una experiencia terrenal. Entonces, para experimentar nuestra divinidad, tenemos que percibir las cosas a través del cuerpo. ¿Y cómo percibimos las cosas a través del cuerpo? Las percibimos a través de las emociones, ¿vale? A través de las emociones. Un pensamiento simplemente se queda en pensamiento si no tiene una emoción. Una idea se queda en una idea si no hay una emoción que te mueva a accionar. El problema es en nuestro día a día, ¿vale?
cuando estamos reaccionando de forma automática a todas esas emociones y entonces percibimos la realidad como conflicto aquí, conflicto allá, conflicto en el otro lado. Y claro, ¿qué nos sucede? Que nos sentimos sobrepasados por tantas emociones, ¿vale? Y esto es lo que ahora llamamos inteligencia emocional. Este título que le han puesto de inteligencia emocional no es otra cosa que darte cuenta que en cada experiencia hay un aprendizaje y que en cada experiencia la única persona a la cual tienes que perdonar es a ti mismo por no darte cuenta en ese momento preciso que esa otra persona, a través de lo que tú crees que te está haciendo, ha venido como mensajero a mostrarte que hay un aprendizaje en este preciso instante, con esto que estás experimentando. Y que ese aprendizaje es observar en tu mentalidad dónde estás pensando desde una energía caducada, ¿vale? Para que la cambies, para que eleves tu pensamiento y comiences a crear en tu vida un escenario más alineado a a la persona que eres hoy. ¿Y esto a qué me refiero? Es a esa identidad, a eso que ahora llamamos mentalidad. ¿Vale? Seguramente estás todo el día escuchando, actualiza tu mentalidad, cambia tus creencias, cambia los patrones que no te dejan alinearte con la riqueza. Estos patrones no te están permitiendo manifestar eso que deseas. Esa identidad es exactamente la que te está llevando a no ver que realmente la otra persona eres tú. Es un espejo de ti. Entonces tú crees que estás separada, tú crees que estás separado de esa realidad que está sucediendo fuera, pero tú la estás creando. Entonces, volviendo a ese momento donde yo estaba en ese burnout, donde yo estaba experimentando todo ese estrés, todo ese conflicto emocional, y que me di cuenta que a la única persona que yo tenía que perdonar era a mí misma, era porque yo no me había dado cuenta que yo estaba accionando en mi día a día desde unos programas, desde unas creencias, desde unas emociones que nada tenían que ver con quien yo realmente soy, que eran historias que había aprendido de mi clan familiar, que eran historias que yo había aprendido culturales en el colegio, que eran formas de actuar que me habían enseñado y que estaban perfectamente enseñadas. ¿Por qué? Porque no supieron enseñarme de otro modo, porque era la forma en cómo se hacían las cosas en aquel tiempo, pero que aquí y ahora el mundo va evolucionando y yo tengo que evolucionar con el mundo, pero siempre alineada a quien realmente soy, a mi divinidad, a mi esencia. Y esto me lleva hablar un poquito de realmente el perdón. Cuando hablamos del perdón, el perdón es realmente en su forma más sutil, es ver el propósito de esta experiencia aquí y ahora. Pero para ver el propósito de esta experiencia aquí y ahora, necesitamos conciencia, ¿vale? Conciencia, una conciencia elevada que te permita salir de tu realidad, de tu drama, ¿vale? De tu escena de drama. En el momento en el que una persona te está atacando, tú vas a estar ahí como a la defensiva. Entonces ahí no vas a poder tomar conciencia porque estás en la emoción, ¿vale? Hay que salirse fuera de la película para poder tomar conciencia de aquel aprendizaje que tienes que hacer a través de la otra persona. ¿No? Aquella historia que tú le dijiste allá arriba al diosito, ¿no? La alma le decía al dios, le decía, yo quiero aprender esto. Bueno, pues para que tú veas que quieres aprender a través de esa experiencia, tienes que salir de ahí. Entonces es cuando se da la sanación. La sanación es tu elevar de
octava tu energía para poder ver ese aprendizaje que viene dado por tu alma. Tu alma quiere que tú aprendas aquí abajo. Entonces, cuando tú haces ese proceso de observarte y elevar tu octava energética, tu conciencia a ese observador, se da ese clic, esa chispa de conciencia. Y ahí es cuando llega la sanación. Y ahí es cuando llega eso que decía Anthony de Mellor, de no tienes nada que perdonar, porque tú eres ese Dios que está creando esta realidad para diariamente aprender algo nuevo, para diariamente evolucionar. Ahora, fíjate que esto no sucede de hoy para mañana, esto requiere de un trabajo interno, de una reflexión profunda interna, de un observar diariamente tus emociones, tus creencias, tus pensamientos, ¿vale? Mañana en la masterclass que tenemos de Despierta tu canal espiritual y conecta con tu sabiduría interna, te voy a guiar para que reconozcas esa sabiduría interna y aprendas a verte desde ese observador con conciencia elevada para que puedas hacer el aprendizaje de cada experiencia y puedas darte cuenta de que realmente no estás separado de la otra persona, pero solo te das cuenta de que no estás separada de la otra persona, ¿vale? Cuando realmente estás conectado a ese observador superior y puedes hacer esa elevación energética de conciencia, esa nueva octava. Elevarte de octava significa elevarte de conciencia, de una conciencia terrenal del ego a una conciencia elevada del alma o de la divinidad, de tu yo superior, o sea, de tu yo soy. ¿Vale? Entonces aquí te das cuenta que realmente no tienes que perdonar a nadie, sino simplemente a ti mismo por no haberte permitido ver esa experiencia con los ojos de la conciencia. ¿De qué conciencia? De la conciencia actualizada, de la conciencia elevada, de la conciencia solar, ¿vale? Ahora, fijaros que David Hawkins en su libro de Harir dice que amor es una forma de ser que perdona, nutre y apoya, que no procede de la mente, sino que emana del corazón. Y fijaros qué bonito, porque esta conciencia elevada no es la mente, no es la mente, es la conciencia del corazón. Y la conciencia del corazón es esa energía que se plasma, por ejemplo, cuando tenemos esa flash de intuición, porque viene dada de tu parte más elevada, de tu parte divina. Por eso emana del corazón y no de la mente. ¿Vale? Porque la mente está al servicio de ese corazón. Lo que sucede es que cuando tenemos la mente llena de historias, llenas de dramas y llena de experiencias que no nos permite ver la realidad con claridad, lo que sucede es que la mente coge un poder excesivo y no nos permite filtrar la energía del corazón. Entonces, aquí realmente el aprendizaje de este café virtual es que te des cuenta que tú eres ese Dios creador y que lo único que tienes que perdonar es a ti mismo por estar creando experiencias que realmente no van alineadas a tu divinidad. Ahora, esto es perfecto porque si te estás dando cuenta de todo esto, puedes cambiarlo, puedes cambiarlo. Puedes cambiarlo, puedes comprender la experiencia y permitirte comenzar a crear una nueva experiencia alineada a quien tú realmente eres. Puedes realmente perdonar a esa persona que te hizo tanto daño porque entiendes y comprendes que solo estaba guiada por programas y por
por creencias antiguas que la llevan a hacer una acción que yo he percibido como una acción dañina, pero que esa persona tiene sus creencias y sus programas porque tiene que hacer un aprendizaje. Tú tienes esta experiencia porque tienes que hacer un aprendizaje y que los dos, por niveles energéticos, os habéis atraído para hacer ese aprendizaje. Esa persona desde su conciencia y tú desde la tuya. Ahora, no te interesa saber si esa persona ha hecho su aprendizaje o no ha hecho su aprendizaje. Eso viene desde el ego, ¿vale? A ti te interesa saber si tú has hecho tu propio aprendizaje con esa experiencia, si tú has llegado a esa sanación, a esa activación de una nueva octava de conciencia en ti. ¿Y cómo sabes que has hecho una activación de una nueva octava de conciencia en ti? Porque te rindes. Porque te rindes, porque dejas ir, porque sueltas todo ese estrés. Y os decía en el reel anterior a este café virtual que encuentras aquí en el Instagram, ¿qué significa llorar? Llorar es ese dejar ir todas esas emociones porque estás comprendiendo, igual todavía no lo estás comprendiendo, pero lo estás sintiendo dentro de ti, que había mucha energía acumulada, que había mucha tensión acumulada en el cuerpo porque pensaste que el mundo en un momento te estaba atacando y tú lo único que querías era protegerte. ¿Vale? Y aquí me viene esta imagen de una niña pequeña recibiendo una regañina de mamá o una frase de mamá y esa persona de pequeña lo coge con muchísimo miedo porque realmente no era su intención, pero tenía que aprender a hacer ese aprendizaje, quizás a escuchar con atención, quizás a perdonarse y a permitirse ser como era, quizás a poner límites porque era el aprendizaje que tu alma tenía que hacer. Y cuando comprendes que la otra persona solo estaba actuando de esa forma porque de alguna manera quería protegerte desde su aprendizaje, desde sus programas, desde sus historias, ¿vale? Entonces te das cuenta que solo te tienes que perdonar a ti mismo por no haberte permitido ver el aprendizaje desde esa conciencia elevada. Bueno, pues hasta aquí esta transmisión de hoy. Si quieres venir a nuestra masterclass de mañana, ese espacio sagrado que voy a estar creando para ti, transmitiéndote enseñanzas para que despiertes tu canal espiritual y puedas conectarte con esa sabiduría interna, te invito a que hagas clic en el link de la bio y accedas a través de ahí mañana a nuestro espacio, que va a ser especialmente creado con vuestra energía, porque recuerda que siempre que abro estos espacios me conecto con vuestra energía para descargar la información que necesitáis en este momento para evolucionar. Y por eso lo sentís, muchas veces me escribís como, wow, Magda, es que este café virtual estaba hecho para mí. Claro, porque me conecto con la energía de las personas que van a estar viéndola para justamente hablarle no a su mente, sino al corazón y puedas activar, nutrir esa semillita que está dentro de ti para que crezca esa octava de conciencia. Bueno, nos vemos mañana en la masterclass a las 7 de la tarde. Gracias por haber estado un día más junto a mí. Un abrazo y hasta mañana.